Ok, bueno, gracias. Gracias, Mariela. Bien. Bueno, el título de esta presentación es La problemática del diseño acústico en la construcción actual. Bueno, también antes de empezar, quería dejar un mensaje de felicitaciones. Pido disculpas porque ahora me doy cuenta que puse ingeniero y tendría que haber puesto ingeniero e ingeniera. En el momento que lo escribí no me di cuenta, así que pido disculpas por el error ahí, o la cuestión. Pero bueno, un poco para descontracturar, quería hacer el saludo y dejar, bueno, este meme acá, chiste elemental de ingeniero. Bien. Bueno, y como somos ingenieros, vamos derecho a la cuestión de los problemas. Bien. Em, bueno, en la actualidad los profesionales que nos dedicamos a la acústica arquitectónica nos encontramos con situaciones que no benefician, digamos, el confort acústico para, digamos, para el usuario. Bien, después vamos a definir bien qué es confort acústico y vamos a hablar de una de esas cositas. Pero hoy en día, en los últimos, digamos, en las últimas décadas, en la construcción nos encontramos con diseños acústicos modernos, por ahí llamados minimalistas. También han aparecido nuevas técnicas de construcción o soluciones constructivas, algunas beneficiando a la acústica y otras, digamos, empeorando, digamos, el aislamiento acústico. También todavía, si bien hay información, y hoy la información es accesible, digamos, realmente fácil, porque hoy podemos encontrar libros online o capacitarnos online y obtener información muy fácil, todavía existe mucha desinformación por parte de los profesionales en la construcción, y no solo por ellos, sino también por parte de los proveedores, que muchas veces son los que también de alguna forma asesoran a los profesionales de la construcción. ¿Bien? También tenemos falta de legislación, o legislación muy escueta. Tenemos problemas de soluciones acústicas limitadas, o sea, no hay una variedad importante de soluciones que uno pueda aplicar. Y para redondear, tenemos clientes cada vez más exigentes y menos tolerantes al ruido. Bien. Entonces, bueno, acá dejo planteado como un poco los ítems que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Para empezar, un breve repaso de qué consideramos ruido. El ruido es un sonido no deseado, o ese sonido que interfiere con alguna actividad o descanso. O sea, lo que para algunos es música, para otros puede ser ruido. O sea, si alguien está escuchando música y del otro lado de la habitación hay alguien que quiere, no sé, tener una conversación o por ejemplo, una videoconferencia, la música se convierte en ruido, porque de alguna forma está interfiriendo con mi actividad. ¿Está? O sea que no siempre consideremos que el ruido va a ser algo molesto, como si fuese un ruido de una maquinaria o un, no sé, un motor o otro tipo de actividad que no pueda ser música. ¿Bien? Necesariamente para que el ruido sea molesto, no es necesario que sea intenso. ¿Eh? ¿A quién no le pasó la gotita a la noche de la bacha de la cocina que queda goteando y no nos deja dormir? Y bueno, efectivamente no es un ruido intenso, pero es un ruido que genera una cierta molestia y a veces provoca una molestia en el descanso. Y desde el punto de vista físico, el ruido, bueno, son variaciones en la presión atmosférica o perturbaciones en la presión atmosférica que se transmiten con una determinada frecuencia y una determinada amplitud a través de un medio. Generalmente nosotros lo consideramos a través del medio del aire, que es el que llega hasta nuestro sistema auditivo y permite que lo podamos escuchar. ¿Bien? Por otro lado, vamos a hablar de lo que sería el confort acústico. La palabra confort está relacionada con la comodidad y el bienestar del cuerpo. Por lo tanto, el confort acústico se refiere a la comodidad de nuestro cuerpo cuando éste se ve afectado por el ruido o las vibraciones, en este caso.
En esta charla básicamente nos vamos a orientar más que nada al ruido, no a las vibraciones. Las vibraciones prácticamente no vamos a mencionar nada, sino que vamos a estar más que nada dedicados al ruido. Entonces, nosotros podemos hablar de que podemos alcanzar un confort acústico satisfactorio si obtenemos una buena inteligibilidad, ya sea de la palabra o de la música, porque no solo es a veces entender el mensaje oral, sino que también puede ser entender un mensaje musical. Piensen en, no sé, en una sala de conciertos, ¿está? Como también si obtenemos una cierta privacidad, ¿está? Esa privacidad puede ser privacidad de la palabra, o privacidad justamente de estar aislado de ruidos externos. ¿Está? Por ahí la palabra privacidad es un término por ahí un poco amplio, pero bueno, pero yo a lo mejor puedo necesitar privacidad en un restaurante. O sea, puedo estar en un restaurante sentado y quiero tener privacidad de lo que estoy hablando con la persona que estoy sentada respecto de la mesa que está al lado, y eso también es privacidad. O en una oficina de planta abierta, que hoy son muy comunes, también yo tengo a lo mejor una llamada telefónica y necesito privacidad respecto del que está sentado, o sea, a 2 metros míos. ¿Bien? O sea que también es importante. Y después otra cuestión que ayuda al confort acústico es el nivel de ruido. O sea, cada aplicación requiere de un nivel de ruido de fondo adecuado. Entonces, de nuevo, si estoy en una sala de conciertos donde quiero escuchar música, no puedo tener, no sé, el ruido de fondo del tránsito de la ciudad que me está afectando en el interior y no me permite escuchar el concierto, el recital, lo que fuere. Hablo obviamente de generalmente conciertos no amplificados. Los amplificados, por ahí esa cuestión está subsanada. O estoy en una sala de conferencias y quiero escuchar al conferencista y el ruido del aire acondicionado tiene tal nivel que no me permite entender. Y esto, fíjense cómo el nivel de ruido de fondo también se relaciona con la privacidad, porque estamos hablando, o me está afectando lo mismo. ¿Bien? Entonces, bueno, dada esta introducción, vamos a empezar a ver a desarrollar algunos de estos problemas que planteamos al inicio y cómo estos afectan al confort acústico. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco del diseño arquitectónico. No sé si, bueno, si ustedes habrán prestado atención a las obras más modernas y todos, cómo siempre hay una tendencia a que el diseño busque ser, digamos, más minimalista. Esto está bien, es una charla en el colegio de ingenieros. A lo mejor si estoy dando esta charla para el colegio de arquitectos, se podría armar un debate bastante importante. Yo entiendo que el minimalismo puede haber, según lo que leí, pudo haber arrancado en el año 1930 por Ludwig Mies van der Rohe, en la Bauhaus, bueno, y todo ese movimiento cómo arrancó, pero bueno, en otro ámbito por ahí me lo pueden discutir. Pero no importa, para nosotros, digamos, por ahí en distinto. Pero ¿qué nos importa del diseño arquitectónico más moderno y más minimalista? Es que generalmente son diseños que presentan materiales como los que menciono ahí: cemento, hormigón, cemento alisado, mucho vidrio, madera, piedra. O sea, son elementos generalmente simples, que le llaman, de texturas bastante simples, que, bueno, puestos, digamos, en combinación, llevan a un cierto tipo de diseño y de estética. ¿Bien? Además, esta tendencia, digamos, de diseño más moderno, llevó a que se diseñen espacios más grandes, o sea, con más volumen, salas más grandes, más espaciosas, con menos cantidad de mobiliario, menos elementos dentro de ese espacio. Eliminación de divisorios, o sea, al haber espacios más grandes, se busca también más comunicación entre espacios, no tantos divisorios que bloqueen. Y también, o si no, en lugar de utilizar divisorios transparentes, o sea, divisorios que generen la división, pero que visualmente den la sensación de que ese espacio sigue siendo amplio.
¿Está? Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto que yo estoy mencionando del diseño arquitectónico moderno con la acústica? Bueno, todos estos parámetros que mencioné van a afectar de alguna forma la acústica del espacio. Antes que eso, vamos a definir lo que se denomina el acondicionamiento acústico. Esto que voy a mencionar, que voy a leer, está extraído literalmente de un código técnico de la edificación de un documento que es español, digamos, que se usa como guía para el diseño acústico en España. Entonces dice, por acondicionamiento acústico se entiende una serie de medidas que se toman para conseguir en un recinto unas condiciones acústicas y un ambiente sonoro interior determinados conforme al uso que se le va a dar al recinto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el acondicionamiento acústico para diferentes características de recintos no va a ser el mismo. Para una aplicación voy a requerir un acondicionamiento acústico, para otra aplicación voy a requerir de otro acondicionamiento acústico. El acondicionamiento acústico implica a un único recinto, es decir, el sonido es generado y percibido dentro del mismo recinto. Esto, bueno, una aclaración, pero no está de más mencionarlo. Entonces, nosotros, cuando hablamos de acondicionamiento acústico, siempre nos referimos a un parámetro que es como, digamos, el más importante o el que nos ayuda a poder medir o cuantificar cómo es el acondicionamiento acústico de un recinto. Y ese parámetro es el tiempo de reverberación. Entonces, el tiempo de reverberación se define como el tiempo necesario a partir de la interrupción de una fuente sonora para que la densidad de energía se reduzca en 60 decibeles. O sea, ¿qué quiere decir? Tengo una fuente sonora que está emitiendo sonido en una sala. Esa fuente sonora se interrumpe y esa energía que generaba esa fuente sonora queda de alguna forma reflejándose dentro de un recinto hasta que llega un momento que se absorbe. La absorben las superficies, la absorbe el aire, lo absorbe diferentes elementos y empieza a perder intensidad. Cuando esa intensidad cayó 60 decibeles, yo puedo considerar que ya no la puedo percibir, o que es poco perceptible, y ahí es donde se definió, o cómo se definió el tiempo de reverberación. Este parámetro puede ser medido y calculado. ¿Qué quiere decir? Que este parámetro puede ir a un recinto y mediante técnicas de medición poder obtener el tiempo de reverberación de un recinto, como también cuando estoy en una etapa previa de diseño, puedo calcular y prever qué va a pasar en ese recinto que estoy diseñando o proyectando. ¿Bien? Lo que tenemos que saber es que, bueno, así como como mencioné antes, que hay acondicionamientos acústicos destinados a diferentes aplicaciones, también este tiempo de reverberación va a estar, va a haber valores recomendados de tiempo de reverberación para distintas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, acá puse algunos pocos ejemplos, o sea, la bibliografía acústica presenta varias de estos datos y curvas que van en función del volumen de un recinto. Bueno, acá puse algunos, como por ejemplo, salón de clases, se recomienda un tiempo de reverberación de menor a 0,6 segundos, oficinas ejecutivas, sala de conferencia, y por ejemplo, puse el último ejemplo, una sala de control de un estudio de grabaciones, donde los tiempos de reverberación requeridos son menores aún todavía. Ahora, ¿de qué depende el tiempo de reverberación? Bueno, el tiempo de reverberación se puede calcular o estimar aplicando la ecuación de Sabine. La ecuación de Sabine es una ecuación digamos, Sabine fue el primero que propuso una ecuación que permitía calcular el tiempo de reverberación. Un poco, te diría que también por accidente lo descubrió, porque esto fue en el año 1895, porque bueno, se le encomendó, se había inaugurado una sala en un museo, creo que era el Fogg Art Museum, y bueno, se buscaron físicos que dijeron, bueno, tenemos un problema, esta sala se inauguró y realmente la acústica es mala, no se puede utilizar para
para la función. Bueno, entonces empezaron a buscar físicos y nadie quería hacerse cargo, digamos, del pequeño lío que se había armado. Entonces, bueno, por rebote medio que llegó a Sabin, y Sabin era un profesor de física que se encargó de evaluar y de tratar de encontrar una solución. Entonces, aplicando teoría acústica estadística, llegó a esta ecuación, donde vemos que el tiempo de reverberación, con el número 60, que está relacionado con los 60 decibeles que mencioné antes, tiene una relación de 0,161, que es un número obtenido empíricamente, por el volumen de la sala en metros cúbicos, sobre un área de absorción equivalente en metros cuadrados. Fíjense que es bastante sencilla la ecuación, o sea, es una ecuación muy fácil de aplicar, y si tenemos los datos, la podemos resolver fácilmente. Esta no es la única ecuación. Hay muchas. Después de Sabin aparecieron varios investigadores más físicos que propusieron otro tipo de ecuaciones, variando distintas, digamos, partiendo de distintas estadísticas, digamos. Por ejemplo, Sabin, esta ecuación no tiene en cuenta la absorción del aire, que el aire es un elemento que algo de absorción provee al sonido. Pero así todo, si bien fue la primera ecuación, hoy todavía es aceptada y es algo que nosotros utilizamos para el diseño acústico. Bueno, ahora fíjense una cuestión, que empecemos a ver cosas que yo mencioné antes. Yo mencionaba que la arquitectura moderna, bueno, había grandes espacios, grandes volúmenes. Bueno, como vemos, el tiempo de reverberación es directamente proporcional al volumen, o sea que si mi sala es más grande, voy a tener más tiempo de reverberación. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el término A? ¿Qué es la absorción, el área de absorción equivalente? El área de absorción equivalente es una sumatoria de cada elemento, o sea, de la superficie que compone cada elemento que tengo en mi sala, por un coeficiente de absorción sonora. ¿Bien? Entonces yo, si tengo una sala y necesito hacer el cálculo, tengo que identificar todos los materiales que esta sala tiene, medir su superficie, y en base a qué tipo de materiales, obtener su coeficiente de absorción sonora. Deme un segundito. Discúlpame, el tema de las personas que están ocupando la sala, porque el cuerpo humano tiene mucha absorción sonora, ¿cómo lo metes en esa fórmula? ¿Cómo lo considero? Bueno, a ver, existen mediciones de coeficiente de absorción sonora de público. Lo que pasa es que estas mediciones, a ver, tienen mucha incerteza, porque ese coeficiente de absorción sonora depende de la butaca, como es donde la persona está sentada. Depende de cómo está vestida la persona, o sea, saber, esa persona en invierno va a estar vestida de una forma y en verano va a estar vestida de otra, o sea que la absorción sonora va a ser distinta, de acuerdo a la estación. Y después se detectó que hay mucha incerteza por la cantidad de superficie, o sea, cuando un laboratorio hace una medición de coeficiente de absorción sonora del público, lo hace en un espacio reducido, o sea, lo hace en una sala que tiene una cierta superficie donde puede ubicar una cierta cantidad de butacas, pero también se vio que esa medición realizada en ese lugar pequeño no se condice tanto con cuando eso es una superficie mucho más grande, como en, por ejemplo, la platea de un auditorio. Entonces, hay muchas tablas que muestran digamos, que informan el coeficiente de absorción sonora del público, pero encontramos mucha dispersión en los resultados. Ahora, ¿cómo se trata? Se trata como un elemento más en la superficie. A veces se trata como si fuese, por ejemplo, decir, bueno, en el piso imaginemos que el piso de un teatro, tenemos piso de madera y parte con platea, con personas, con público. Bueno, tomamos el piso de madera con su coeficiente y el público con su coeficiente. ¿A qué iba? Esto sería, discúlpame que te haya cortado, pero esto sería una característica propia de la sala. Después lo otro sería algo adicional. No sé. No entiendo la pregunta.
No, que por lo que me decís, no es una pregunta, Sí. sería No, una característica propia de la sala, de este coeficiente de absorción sonora. sí, sí, cada sala va a tener su coeficiente de absorción sonora específico, de acuerdo a los materiales, o sea, la sumatoria de todos esos materiales, incluido el público, que tengan. ¿Está? Cuando se diseña una sala, por ejemplo, para música, generalmente se diseñan, no se piensa en el acondicionamiento acústico como un tratamiento extra, sino que se considera que el propio público es el acondicionamiento acústico. ¿Está? Obviamente que puede haber una complicación ahí de que es que si la sala está vacía o si está llena. Entonces me cambia el acondicionamiento acústico, porque si hay mucha gente, va a absorber más. Si hay menos gente, absorbe menos. Pero bueno, a lo largo de los años se fue resolviendo utilizando butacas que tienen un coeficiente de absorción sonora similar al del público para minimizar esta diferencia. Bueno, ¿en qué estábamos? Tiempo de reverberación. Bueno, entonces ya hablamos de alguna forma del coeficiente de absorción sonora. Entonces, eh, acá se muestran algunos coeficientes de absorción sonora. El coeficiente de absorción sonora depende de la frecuencia, o sea, no todos los materiales absorben igual a distinta frecuencia. Hay materiales que son más beneficiosos para absorber las altas frecuencias, otros para las medias y otros para las bajas frecuencias. Recuerden que el sonido, el sistema auditivo nuestro, permite capturar o permite percibir sonidos que van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Bien, entonces en ese rango de frecuencia tan amplio va a haber materiales que tienen mejor prestaciones para unas frecuencias y otros que van a tener mejores prestaciones para otras. ¿Está? El coeficiente de absorción sonora varía entre 0 y 1. 0 significa baja absorción sonora, 1 significa absorción sonora elevada. Como ejemplo, se considera que 1 es el coeficiente de absorción sonora de una ventana abierta. O sea, una ventana abierta es algo donde el sonido llega a la ventana y se va, no vuelve, o sea, se fue al exterior. ¿Está? Entonces, el equivalente sería ese. Entonces, ahí lo que podemos ver en esa tabla es que, bueno, materiales como el hormigón, el vidrio o la madera son elementos que tienen su coeficiente de absorción sonora bajo. Fíjense que es del orden de 0,01. Mientras que hay otros materiales, por ejemplo la lana de vidrio, que el coeficiente de absorción ya es bastante más alto y se acerca a 1, o sea que son materiales que tienen mejores prestaciones respecto a la absorción sonora. Entonces, como primer, digamos, conclusión, digamos, de todo esto que venimos hablando, nos encontramos con que todos estos espacios de arquitectura moderna no son muy compatibles con el acondicionamiento acústico. Entonces, acá es el primer problema que enfrentamos a la hora de hacer un diseño acústico, y esto pasa, me animaría a decir, el 95% de las veces. O sea, no el 50%. El 95% de los casos que nos encontramos tenemos que lidiar con esta cuestión actual. ¿Bien? Por otro lado, al principio, cuando mencioné los problemas que encontramos hoy en día, la construcción fue evolucionando y fueron proliferando sistemas constructivos más modernos que buscan ¿qué? Buscan bajar costos, buscan disminuir tiempos de obra, y todo esto siempre fue de la mano de bajar el peso. O sea, una losa alivianada para que pese menos, para que la estructura que soporta esa losa tenga menos, sea más delgada, tenga menos hierro, tenga menos hormigón, y eso de alguna forma acelera que esa ejecución sea más rápida, a menor costo. Los tabiques de placa de yeso, que si bien son livianos, no quiere decir que sean malos para la acústica. Vamos a mencionar después que la acústica, que los placas de yeso no es una mala solución, pero bueno, pero es algo liviano y que vamos a ver que nos va a jugar en contra. Y después también
Con las soluciones constructivas modernas, digamos, mencionando esta de la construcción en seco, nos encontramos con mano de obra que no está especializada. O sea, encontramos siempre en la obra que muchas soluciones que podrían ser de buena calidad o con muy buenas prestaciones acústicas, al estar mal ejecutadas, no nos dan las prestaciones que estábamos esperando. ¿Bien? Entonces acá llegamos a definir otro ámbito, otro aspecto de la acústica, que es el aislamiento acústico. También, esto está extraído del documento del Código Técnico de la Edificación del Gobierno de España, simplemente porque estaba la definición completa y quería, digamos, extraerlo de algún lado, y dice: se entiende por aislamiento acústico al conjunto de procedimientos empleados para reducir o evitar la transmisión de ruidos, tanto aéreos como estructurales, de un recinto a otro, o desde el exterior al interior de un recinto o viceversa, con el fin de obtener una calidad acústica determinada. A diferencia de cuando hablamos del acondicionamiento acústico, que hablamos que la fuente y receptor estaban dentro de un recinto, acá nos tenemos que referir a que tenemos dos recintos o dos espacios, o sea, digamos que hay una partición en el medio que separa dos espacios. ¿Bien? Entonces, para hablar del aislamiento acústico, tenemos que hablar también de la pérdida de transmisión. La pérdida de transmisión es un parámetro expresado en decibeles que indica cuánto se atenúa la energía sonora incidente al atravesar una partición. Es una relación de potencias acústicas. Cuánto incide, cuánto se transmite. Bien, esta pérdida de transmisión también varía con la frecuencia. O sea, va a haber materiales que a cierta frecuencia van a dar mejores prestaciones desde el punto de vista del aislamiento que respecto a otras frecuencias. Y este elemento, esta pérdida de transmisión, también depende de la masa, depende de cuánto pesa esa partición. Para entender un poquito mejor esto, vamos a analizar la ecuación más simple que nos puede explicar o nos permite calcular la pérdida de transmisión, que es la ley de la masa. Esta ley de la masa se aplica para un caso sencillo, digamos, para un tabique simple, no sé, una pared de ladrillo, ¿bien? No un tabique de, por ejemplo, de placa de yeso, porque el tabique de placa de yeso ya tiene dos elementos con una cámara de aire en el medio, y eso ya, ese cálculo va por otro tipo de ecuaciones. Pero si vamos a la ecuación más sencilla, podemos ver lo siguiente. A ver, la pérdida de transmisión es igual a 18 veces el logaritmo de la frecuencia por una densidad que en función de la superficie sobre 300. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá así directamente en la ecuación? Vemos que primero la pérdida de transmisión es directamente proporcional con la frecuencia. O sea que a más frecuencia, o sea que el sonido tiene más frecuencia, la pérdida de transmisión aumenta. Y esto siempre es así. Uno cuando ve una curva de aislamiento en función de la frecuencia de un material aislante, va a ver siempre que hay una tendencia a que en alta frecuencia siempre la curva es creciente. ¿Bien? Y vemos que también la pérdida de transmisión es directamente proporcional a la densidad superficial, llamémosle, no sé si está correctamente dicho, pero es densidad superficial, porque es una densidad que depende de los kilos del material en función de los metros cuadrados. ¿Bien? Entonces, acá claramente veo que un material que tenga mayor densidad en función de la superficie, me va a dar una pérdida de transmisión más elevada que uno que tenga menos masa, digamos. También acá armé una tabla con valores de pérdida de transmisión medidos en laboratorio en función de la frecuencia. De nuevo, solamente para que la tabla no se haga muy extensa o complicada, solamente menciono para algunas bandas de frecuencia, como 500, 1000 y 2000, generalmente son bandas de frecuencia de interés, más que nada con lo que es el espectro de la voz humana. Recuerden que igual nosotros, siempre que uno ve un ensayo de aislamiento, el aislamiento va entre 100 Hz y 5000 Hz, más o menos, que es el ancho de banda
generalmente que se puede medir, y que se mide y que uno aplica después a un diseño. Y vemos de nuevo diferentes particiones. Por ejemplo, un vidrio laminado de 5,5 que tiene aislamiento del orden de 35 decibeles. Ladrillo macizo con revoque, la típica pared de 15 con una cara revocada, tiene bueno, ese orden de aislamiento, 40, 45. Puse a modo de referencia tabiques de placa de yeso, ensayados en el laboratorio, y también puse al final el aislamiento del bloque de hormigón celular, el llamado RETAC, que también hoy se está usando bastante en la actualidad en la construcción, y su índice de aislamiento. Si se fijan, en la última columna aparece un valor que está identificado como STC o RW. Si bien no son exactamente iguales, es un número que busca identificar o caracterizar el aislamiento en base a un valor único. ¿Está? Como para simplificar la cosa, digamos, por ahí tiene un aspecto un poco más comercial el STC, como diciendo, bueno, para el que mucho no entiende de acústica y no sabe qué es la frecuencia ni nada, bueno, como valor único ponemos el STC. Entonces, ¿cuánto aísla esto? Ah, 35, 36. Ah, y este 45. Ah, bueno, este de 45 aísla más que este de 36. ¿Sí? Bueno, a veces es confuso porque podemos encontrar dos materiales que tengan igual STC o igual RW, y que cuando uno analiza las curvas puede ser que uno sea funcional y otro no sea suficiente, o bueno, no tengan exactamente la misma característica, pero bueno, es algo que se adoptó como para uso, digamos, más light, digamos, no en un diseño. Yo en un diseño no puedo usar ese valor único, yo sí o sí me tengo que referir a la pérdida de transmisión por banda de frecuencia, porque yo conozco la fuente, conozco qué espectro tiene la fuente, y puedo saber realmente qué aislamiento, en qué frecuencia necesito que mi aislamiento sea importante. ¿Bien? Pero bueno, a niveles prácticos, digamos, más light, digamos, no en un análisis acústico profundo, se utiliza bastante, y muchos fabricantes informan este valor, muchas veces informan este valor y no informan el valor por bandas de frecuencia, que es mucho más importante. Pero bueno, eso ya es una cuestión de los fabricantes. ¿Qué pasa? La pérdida de transmisión que se obtiene en un laboratorio, perfecto, es una medición de laboratorio. Ahora, tenemos que saber que esa pérdida de transmisión, cuando la llevamos a la vida real, se va a ver debilitada. ¿Por qué? Porque en la vida real existen flancos secundarios que se dan por elementos o por particiones laterales o secundarias. Ese tabique o esa partición, cuando está ejecutada o está en la vida real, puede tener fisuras, puede tener perforaciones, y todos estos elementos que menciono hacen que mi aislamiento se debilite. Y por eso por ahí a veces se habla de la FSTC, que es la clase de transmisión sonora de campo, F de field, que bueno, se relaciona un poco más con esa partición que yo medí en laboratorio, cómo se va a ver reflejada o cómo va a estar cuando esté in situ, digamos, esté puesta en la práctica. Entonces, vamos a los requerimientos de aislamiento. Cuando uno hace un diseño de un aislamiento, generalmente busca que ese aislamiento me brinde privacidad. Por ejemplo, en este caso, esto está extraído de un libro, donde menciona valores recomendados de FSTC, digamos, de este STC de campo, y que plantea distintas situaciones. Plantea situaciones desde el punto de vista de la fuente, o sea, si la persona que está hablando habla con nivel normal, o habla con la voz elevada, o está gritando, y qué grado de privacidad quiero obtener. Quiero tener una privacidad normal, de que bueno, escucho un poquito, se siente lo que está, se siente que hay alguien hablando del otro lado, pero a lo mejor no entiendo lo que está diciendo, o necesito una privacidad mucho más confidencial, donde realmente no se tiene que escuchar prácticamente nada, o sea, no nada, pero de un nivel tan bajo que cualquier ruido lo pueda enmascarar.
Porque fíjense que yo ahí hablo de enmascaramiento. ¿Por qué? Porque el ruido de fondo existente en un recinto también va a ayudar a la privacidad. ¿Está? Entonces, también es un parámetro importante a considerar el ruido de fondo en un lugar. También dimos el ejemplo al principio, cuando hablé del ruido de fondo en un, no sé qué, de una sala de conciertos, donde si tengo el ruido de fondo del tránsito, va a afectar con la inteligibilidad de la música. Ahí, bueno, me está jugando en contra. Pero ahora, si yo estoy en una oficina, pleno centro de la ciudad de Rosario, y esa oficina tiene de fondo el ruido del tránsito de alguna avenida, ese ruido de fondo, de alguna forma, va a ayudar a enmascarar y va a ayudar a que la privacidad sea mejor, porque el ruido va a enmascarar el mensaje oral que se está, digamos, filtrando de la habitación de al lado. ¿Está? O sea que también puede afectar. Bueno, igualmente uno, cuando hace plantea un diseño, busca generalmente como criterio general que obtener un nivel de aislamiento que esté en el orden de los 45 a 50 decibeles. Entonces, cuando se plantea este objetivo, de alguna forma, ya sabe para qué tipo de elemento tiene que encarar, digamos. Entonces, si yo quiero tener un FSTC de 45 a 50 decibeles, cuando voy a ver mi tabla de aislamiento, o voy a poder seleccionar qué material voy a usar para dividir estos dos espacios, esto me va a ayudar. Entonces, desde ya que a lo mejor un vidrio laminado de 5,5 es insuficiente para separar dos lugares donde yo quiero tener privacidad de palabra. Entonces, bueno, tengo que pensar que a lo mejor me tengo que ir ya a un tabique macizo o a un tabique de placa de yeso. Ojo, ¿cuál tabique de placa de yeso? Por eso puse dos ejemplos. Un tabique de placa de yeso con placa simple y un tabique de yeso con placa doble, donde claramente uno está teniendo más aislamiento que otro. Entonces, ese criterio de diseño ya me está diciendo o me está indicando por qué solución tengo que ir para poder alcanzar mi objetivo. Siempre pensando que este aislamiento que veo en estas tablas es el ideal de laboratorio. Tengo que pensar que cuando vaya y lo instale en el lugar que lo voy a usar, el aislamiento va a ser menor todavía. O sea que tengo que tener como un margen de error. Entonces, si bien esta conclusión es muy genérica, porque, bueno, porque exactamente, claramente yo mencioné que existen materiales con soluciones constructivas livianas como la placa de yeso, bueno, o el Durlock, que si está bien dimensionada, que si está bien instalada, me puede brindar un aislamiento acústico elevado, interesante. Muchas veces solucionamos problemas con placa de yeso, la mayoría de las veces. ¿Está? Lo que pasa es que, bueno, requiere esta cuestión de que esté bien dimensionada, que esté montada o instalada como se debe y que esté con una buena calidad de instalación. Entonces, bueno, un poco como dije antes, un poco genérica la conclusión, pero bueno, pero lo que quería mencionar es esto, es que hay materiales livianos que realmente nos están empeorando esta cuestión de la privacidad o no nos están beneficiando a lo que sería el aislamiento acústico. Bien, hasta acá, ¿quieren preguntar algo? Yo por ahí hablo muy continuo y no hago pausa, pero pueden preguntar. Cuando Bien, hablamos de sí. superficie, ¿cómo debo considerar cuando yo compongo la superficie en la fórmula donde aparece el coeficiente? ¿Cómo la considero? ¿Como masa? Acá, el alfa por la superficie. Cada Sí. uno de los elementos, ¿qué es? Cada mesa, cada escritorio en sentido vertical, horizontal. No, esto no, es distinto. No hablamos de objetos, estamos hablando de superficies. O sea, hablamos de Perfecto. piso, paredes, cielo raso,
Entonces, si yo analizo una pared, yo sé que en esa pared a lo mejor tengo una ventana. Entonces, bueno, voy a tener tantos metros que son de revoque con pintura y tantos metros que son de vidrio, supónganse. ¿Está? Ahora, cuando hablamos, si mencionamos objetos, es distinto. Ya no puedo considerarlo como una superficie, porque es un objeto, porque ya es algo, digamos, tridimensional que sobresale. Con volumen, Hay, correcto, entendido. entonces ahí se trata como un elemento separado, donde ya directamente hay ensayos o hay bibliografía donde te dice, bueno, el área de absorción equivalente de una mesa de madera es tanto. Ahí no tengo que calcular ni coeficiente de absorción ni metros cuadrados. Ya sé que eso directamente es un elemento que tengo que sumar a todas las superficies que ya tengo. Entendido, muchas ¿Bien? gracias. De nada. Y te quería consultar, eh, el diseño vos lo haces para un punto de emisión sonora y un punto de recepción, o lo haces sobre todo el volumen. Porque No, el evidentemente diseño, cuando sí. vos tenés caminos de distintas longitudes para el sonido, podés tener interferencias constructivas o destructivas en el sonido que te van a provocar distintas modalidades de construcción del sonido o de ruido. Ya el sonido deja de ser sonido para pasar a ser un ruido, ¿no es cierto? Bueno, la ecuación de Sabin, que es la que utilizamos como ecuación principal para todo tipo de aplicaciones, se basa en una teoría estadística, donde habla del camino libre medio, que es una especie de promedio de cuánto va a recorrer una onda sonora hasta que se atenuó. ¿Está? Y esa fórmula del camino libre medio depende del volumen y la proporción de la superficie de la sala. ¿Está? Entonces esto es estadístico. Acá no tiene en cuenta si ese rayo se propagó y en algún momento se encontró con un objeto ni nada. Ahora, cuando uno hace un diseño acústico más específico, como por ejemplo una sala de conciertos, un estudio de grabación o una sala de escucha de música, ahí sí, para el tiempo de reverberación utiliza este mismo criterio. O sea, no hay otra forma, otro criterio. Sí hay algoritmos que por ahí, o software que a lo mejor utilizan alguna otra tecnología para calcularlo y analizan partículas y reflexiones, pero digamos, es más complejo. Seguimos siempre utilizando la misma ecuación. Ahora sí, también acompañada a esta ecuación, se hace un análisis de rayos, donde se evalúa, bueno, si mi fuente está en una parte de la habitación y mi receptor está en la otra, bueno, las reflexiones o el sonido que vaya desde la fuente al receptor, ¿cómo llegó al receptor? Bueno, hubo una llegada directa, hubo una llegada que reflejó en una pared y después llegó al oyente, hubo una que reflejó en el techo y otro oyente, bueno, y ahí sí se empieza a tener en cuenta qué pasa con cada una de esas reflexiones, y a veces esas reflexiones son no deseadas, porque no quiero que estén, por ejemplo, en un estudio de grabación o en un estudio de radio, hablemos de la sala de control, digamos, donde yo estoy con la consola y los parlantes, eh, mi interés es escuchar los parlantes, yo no quiero escuchar la sala, yo quiero escuchar el sonido que sale de los parlantes porque es el que me va a permitir a mí tomar el criterio de decir subo el nivel, bajo el nivel, ecualizo, cambio algo, ¿tá? No quiero escuchar la sala. Ahora, cuando estoy en una sala de conciertos, la sala de conciertos es la que ayuda a que la música se escuche. Entonces ahí sí necesito de esas reflexiones. Algunas pueden ayudarme, algunas reflexiones me pueden jugar en contra. Entonces, bueno, uno controla esas reflexiones. Las que necesito las ayudo a que se propaguen y las que no me benefician trato de atenuarlas o hacer que desaparezcan. ¿Bien? Entonces, son dos cosas distintas. Una es para obtener el tiempo de reverberación global, general de la sala, y otra cosa es aparte analizar qué pasa con cada una de esas reflexiones, justamente porque va a haber reflexiones que cuando uno escucha el sonido directo y sumado le suma una reflexión, como llega con una diferencia de tiempo, esa sumatoria digamos, de esas dos ondas sonoras va a generar cancelaciones en algunas frecuencias y eso es no deseado. Entonces, bueno, eh, tiene que tomar ciertos recaudos, pero se utilizan las reflexiones como herramienta de refuerzo para amplificar el sonido. Sí, Alberto creo que levanta la mano. Sí, te quería consultar, ¿viste el sistema ese para
cielo raso, el Panacústic, Sí, viste que es como un papel y atrás tiene lana de vidrio. Sí sí. sería conveniente para un auditorio de 200, 300 personas, ponerle que están sentadas, si sirve para el sonido o es decorativo nomás, pues dice Panacústic, ¿viste? Los paneles, pero Bueno, suena raro, ¿viste? No sé. sí, sí. Dame un segundo que ahora, cuando veamos un caso, vamos a ver un material parecido. Y después retomo esa consulta, así no nos adelantamos. Está bien. Ahí está, dale, dale, dale. Bien. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, habíamos llegado hasta acá, perfecto. Bueno, otro de los problemas que había mencionado era el tema de la desinformación. O sea, acá esto, digamos, digamos, lo voy a comentar más desde la experiencia. Todavía, lamentablemente, nos encontramos con que los profesionales de la construcción, cuando proyectan una obra, tienen en cuenta muchísimos aspectos respecto, por ejemplo, a los espacios, a las distribuciones, a las vinculaciones entre espacios, cómo es la circulación, qué dimensión tiene que tener ese espacio para que quepa una cierta cantidad de gente o no, o lo que sea que tienen que ubicar. Piensan y gastan fortunas en las terminaciones, ¿no? Porque quiero poner este piso porcelanato que cuesta no sé cuánto, pero mirá qué lindo que queda y es el mismo que se usó en tal lado, o mirá este paño de vidrio para poder ver el paisaje, o sea, digamos, se piensan en muchísimas cosas, inclusive se piensa mucho en la iluminación para crear climas, se piensa mucho en la climatización, y de nuevo, en porcentaje, el 90% de las veces se olvidan de la acústica. Entonces, encontramos, de nuevo, situaciones donde cuando me llaman por teléfono es para que vaya a inaugurar el lugar prácticamente. O sea, che, mirá, inauguramos esto hace poco y la gente se queja. Y vos llegás y ves un lugar que está hermoso, todo terminado, con terminaciones impecables y lo mejor de materiales y todo, pero acústicamente es un fracaso. ¿Y qué pasa? ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo fue que se llegó a esa situación? Y en todo el proceso anterior, porque estamos hablando de un proyecto, que puede ser una casa, como puede ser un edificio, no sé, una institución, un edificio público. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Y nunca nadie en el proceso de diseño, nadie se planteó que se tenían que preocupar por el confort acústico. Y bueno, lamentablemente eso es desinformación. La mayor parte de las veces es desinformación. A veces es para no gastar de más, digamos. A veces decir, no, bueno, no, la acústica después la vemos, total, bueno, terminemos, inauguremos y después vemos qué hacemos. Pero lamentablemente, cuando ya está todo resuelto y nos toca como asesores acústicos intervenir, tenemos muy pocos lugares de intervención. Porque ya el diseño había previsto real, o sea, esto que digo son casos reales, no estoy inventando. Que toda la losa, el cielo raso iba a ser hormigón visto porque es la onda así industrial para, para, el, para el bar. Y claro, decir, bueno, no, pero mirá, necesitamos intervenir el cielo raso porque de esta forma puedo instalar un material fonabsorbente para bajar el nivel de ruido. No, el cielo raso no me lo toques, porque es el diseño del lugar. Entonces, lamentablemente, si esto hubiese sido tomado en etapa de proyecto, mínimamente se podrían haber buscado cuestiones que ayuden a que cuando el lugar esté terminado, a lo mejor no sea un lugar óptimamente, o sea, diseñado desde el punto de vista acústico, pero por lo menos que haya tenido algún cuidado. Ahora, no es solo con el acondicionamiento acústico, también pasa con el aislamiento acústico. Un buen diseño de distribuciones, de cómo ubicás las diferentes funcionalidades dentro de una casa, hasta de lo más elemental de una casa, ayuda a que después no tengas que a lo mejor invertir dinero extra en aislamiento acústico. ¿Está? Por ejemplo, no sé, en un espacio, no sé, si diseñas una casa y bueno, a lo mejor no pongas la habitación al lado de donde tenés instalado el equipo de aire acondicionado, porque evidentemente un equipo de aire acondicionado va a estar generando ruido, hablamos de un aire acondicionado central, y
a lo mejor eso va a hacer que vos tengas que invertir más dinero para que la pared tenga más masa, o sea una pared especial para aislarme el aire acondicionado. O si tenés un grupo electrógeno, y también no me lo pongas al lado de la habitación, ponelo más cerca de la cocina, más cerca del lavadero, no sé, o sea, cuestiones elementales de diseño que ayudarían a que la acústica de un lugar sea mejor. Y como mencioné antes, así como los profesionales tienen todavía esa cuestión de que falta, digamos, como esa pequeña chispita que se les prenda para que se aviven que hay que hacer una solución acústica, pasa de nuevo, como mencioné antes, con los proveedores. Me pasa a mí que voy a averiguar por un material o consultar y me quieren recomendar o quieren asesorar de cosas y me están asesorando mal. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente, yo voy, me enfrento a algo que conozco y digamos, no me van a engañar, digamos, pero cuando va un profesional que dice, no, mirá, yo necesito este material porque tengo este problema y esto así, asá. Ah, no, mirá, acá tenés este material que es lo mejor, es lo último en la acústica, esto lo instalaron acá, lo hicieron allá, ah, bueno, dámelo, listo, me llevo esto, y realmente después no es la solución. ¿Está? O sea, entonces, todos estos problemas, que me imagino que en todas las áreas debe suceder lo mismo, bueno, yo me dedico nada más a la acústica y opino desde este lado, suceden y se repiten. ¿Bien? Legislación. A todo esto de que hay falta de información, tampoco tenemos legislación que acompañe, que mínimamente, si bien yo no me lo planteo, pero cuando voy y leo un código de edificación me diga, no, mirá, si vos vas a diseñar una oficina para tantas personas, ten en cuenta que tenés que tener en cuenta este parámetro acústico o esto. ¿Está? No existe eso. Algunas cosas aparecen en el código de edificación, por ejemplo, un extracto que encontré, dice, un muro divisorio que separe partes cubiertas solo podrá ser construido en albañilería de ladrillos macizos o piedra. Los muros divisorios de departamento de un mismo edificio tendrán una aislación acústica e ignífuga equivalente a un muro de ladrillos comunes de 30. O sea, esa es toda la acústica que figura en un código de edificación. Y ya está. ¿Qué pasa? De nuevo, a lo mejor un profesional de la construcción tiene más información de cómo tiene que diseñar un baño para discapacitados, que tiene que dejar la puerta ancha, que tiene que poner una manija para que el que va en silla de ruedas se pueda parar y pueda tener funcionalidad, pero desde el punto de vista acústica no hay mucho que ayudar. En otros países, como menciono ahí, en España, para que te den el final de obra de una casa, tenés que pasar una prueba acústica. No tiene que ser la prueba acústica una medición, puede ser una medición, pero sí unos ciertos requerimientos. Entonces existen planillas donde el constructor la completa, bueno, obviamente para completarla la tuvo que construir de esa forma. Entonces, bueno, ¿cómo construyó el divisorio entre diferentes lugares? Bueno, usé un tabique de estas características, entonces ese tabique de esas características estaba recomendado, o sea, no uno acá como dice la pared de ladrillos común y listo, hacerlo de pared de ladrillo de 30 y no hay otra opción. O sea, digamos, tiene un montón de opciones. Bueno, y lo puede hacer. Y si no presenta ese documento, no está avalado, no hay final de obra de la propiedad. Acá no tenemos todavía esas cuestiones y todavía queda todo muy liberado, digamos. Y algo que se ve muy seguido, o sea, yo recibo muchas consultas de, por ejemplo, edificios nuevos donde un vecino se queja de que el vecino de arriba le salta en la cabeza. Y a lo mejor el vecino de arriba no le salta en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Edificio moderno, bajaron costos, losas alivianadas. A lo mejor un cielo raso de yeso, pero mal instalado. Y sí, evidentemente va a tener un problema de ruido. Y lamentablemente no tiene solución. O sea que el señor ese, la única forma que tiene para solucionar su problema es mudarse. ¿Está? Porque la solución está dada desde el vecino de arriba. Y el vecino de arriba no va a invertir dinero en su departamento para que el vecino de abajo no escuche sus pasos. ¿Está? Y así nos encontramos con casos y casos que, bueno, justamente pasan prácticamente día a día. ¿Bien? Y por último,
tenemos otra limitación, que es que las soluciones acústicas son limitadas. ¿Qué quiere decir limitadas? Es que no hay opciones. No tenemos opciones para elegir. Las opciones son limitadas, ya que hay muy poca producción local, o sea, lo que se produce como soluciones acústicas no es variable, o sea, es mucho de lo mismo, digamos, muchas empresas que producen lana de vidrio, muchas empresas que producen cielos rasos fonabsorbentes, pero si yo digo, bueno, no, necesito un material que acompañe este diseño arquitectónico, bueno, no tenemos, digamos, está muy limitado. Tenemos problemas de importación, un año de importación, otro año no hay. El año que hay entró un producto carísimo por los impuestos, inaccesible para nada, o sea, solamente a lo mejor ese producto se puede adquirir para una obra gigantesca, donde realmente representa un número pequeño en esa obra, pero para obras más pequeñas son inalcanzables. Faltantes o inestabilidad en la entrega, o sea, un año yo tengo un material y al año siguiente no lo tengo más. No puedo considerar ese material para tenerlo dentro de una cartilla de materiales a la hora de proponérselo a un cliente. Entonces, la mayoría de las veces recurrimos a la construcción de todos estos dispositivos. Entonces, conociendo las propiedades acústicas de algunos materiales, decimos, bueno, perfecto, no hay un material que vaya con la estética de este lugar o que acompañe esto. Bueno, entonces, mira, conseguite un carpintero, comprate madera, comprate lana de vidrio, buscate una tela que tenga estas características, siempre y cuando no sea un problema contra el fuego, porque la tela no sería el mejor elemento, salvo que tenga algún tratamiento, y así ese tratamiento tiene un vencimiento, sé que tampoco sería una solución muy, digamos, eterna, y construirte un panel así, asá, ponelo acá, ponelo allá, ¿verdad? Bueno, tiene su cosa buena, decir, bueno, mira, tu solución es específica, acorde, adimensionada para esta situación que vos tenés, pero también tiene una dificultad, porque sería mucho más fácil que yo te recomiende un material, vas al proveedor, le decís, mira, dame tantos metros de este material, voy, lo compro, lo cuelgo, y se terminó el asunto. Pero bueno, tenemos muchas dificultades, por eso también está dentro, como dentro de las problemáticas que habitualmente nos encontramos. Y también es realmente un problema importante a la hora de tener que resolver un problema de un cliente y no tener muchas herramientas como para ofrecerle. Hasta muchas veces también encontramos con la situación de no saber qué va a pasar con ese material. Porque de nuevo, una cosa es que uno compra un material y tiene un ensayo que le dice, este material absorbe tanto, y otra cosa es digo, bueno, yo tengo este material que absorbe tanto, pero ahora este material lo voy a envolver en tela, porque así como está feo. O no, lo voy a hacer pintar, porque con este color no me combina con el otro color. Le estoy cambiando las propiedades acústicas al material. Entonces, le cambio las propiedades acústicas y no sé para dónde va a ir. O sea, sí, me imagino, va a ir para absorber el lado de absorber menos, pero ¿cuánto? ¿Cómo? Entonces, empezamos a trabajar en un, digamos, con una incerteza, digamos, más elevada. ¿Bien? Acá, como para finalizar, voy a hacer un planteo de un caso real, que me tocó trabajar a principio de año, donde, bueno, se dan todas estas situaciones que estuvimos hablando, y esto era el caso de una oficina moderna, como pueden ver, con mucho vidrio, en el cual la oficina tenía una especie de espacio o lo que se llama oficina de planta abierta, que es, las oficinas de planta abierta son estas grandes oficinas, acá se puede ver una foto mejor, donde hay varias mesas y hay un trabajo mucho más, digamos, comunicado entre los empleados, y tenía burbujas vidriadas, donde dentro de esas burbujas había salas de reuniones, privados, por ahí creo que estaba la oficina del gerente. Y claro, diseñaron estas oficinas y empezaron a usarlas de a poco, porque la mudanza no fue masiva, digamos, de un día para el otro, sino que de a poco se empezaron a mudar, y ya los empleados que trabajaban ahí decían que tenían falta de privacidad, o sea que no podían tener una reunión
privada porque el que estaba en la oficina al lado escuchaba todo lo que decía, y que tenían cierto tiempo de reverberación elevado. Obviamente no me dijeron eso, me dijeron retumba el sonido, ¿está? Pero bueno, yo lo interpreto como tiempo de reverberación elevado. Entonces, claro, entre los materiales o entre las terminaciones, teníamos un piso vinílico, un piso de goma dura, que no es un material que tenga una absorción acústica que sea interesante. Tenían el cielo raso, compuesto por dos tipos de materiales, un cielo raso suspendido, desmontable, que tenía una cierta característica acústica, y otras partes con placa de yeso. No sé si se ve mi mouse en la pantalla. ¿Se ve o no? Sí, se llega a ver, Pablo. Sí, se ve. Bien. Bueno, acá se ve el yeso, esta parte de acá el yeso, y en esta parte de acá se ve el cielo raso suspendido, que es el típico cielo raso suspendido, como el que mencionaba recién antes, no me acuerdo quién era el que preguntó, el Span Acoustic. Bueno, este es otra marca, pero es el típico cielo raso suspendido, que tenemos una variedad grande, de los cuales algunos son acústicos y otros no son acústicos. Cuando hablamos de acústico, hablamos de que son acústicos que por lo menos tienen algo de absorción acústica. Puede haber más acústicos o menos acústicos, pero que por lo menos tengan algún tipo de absorción acústica. Y mucho vidrio. Como vimos, todo es vidrio. Todos los perímetros, o sea, el exterior está separado de vidrio. Las burbujas son completamente de vidrio, justamente porque buscando esta cuestión de sensación de espacialidad, de que está todo comunicado, de que no hay barreras, de que yo estoy en la oficina en esta burbuja y tengo acceso a poder ver qué pasa en el exterior. ¿Bien? Y estos vidrios eran vidrios laminados de 5,5, con su perfilería de aluminio. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando nos plantearon esta situación, lo primero que dijimos, bueno, hay que hacer un diagnóstico, tenemos que medir. Entonces, lo primero que hicimos fue medir aislamiento acústico. Medimos aislamiento acústico entre las oficinas. Eran dos alas, ala este y oeste, y había diferentes oficinas que tienen su número acá referenciadas, y medíamos el aislamiento, por ejemplo, que existía entre la planta abierta y la oficina 012-015. Entre la planta abierta, bueno, y así fuimos haciendo mediciones. Como pueden ver, evidentemente los niveles de aislamiento que medimos están muy por debajo de los niveles que habíamos hablado. Recuerden que yo mencioné que para tener privacidad de la palabra, tengo que tener algo que por lo menos me aísle del orden de 45 decibeles, como para decir, a ver, hasta te acepto 40 decibeles como para decir, che, mirá, empezamos. Bueno, no, ni la mejor situación que está marcada acá, y ahora voy a mencionar por qué está marcada, llegábamos a los 45 decibeles deseados. Entonces, claro, bueno, ahí se evidenciaba el problema de que, claro, ¿cómo van a tener privacidad si miren el aislamiento que están teniendo? Y claro, y bueno, de alguna forma, esos niveles se condicen ¿con qué? Con que los divisorios eran todos de vidrio, laminado de 5,5. Hace un ratito yo les mostré el aislamiento de un vidrio laminado de 5,5, y habíamos visto que si vamos al número único, estamos hablando del orden de 36 decibeles. Así todo, teniendo 36 decibeles en la partición, en la práctica, en el mejor de los casos llegamos a 32 decibeles. ¿Por qué? Porque justo en esta partición que está marcada, habían hecho algo distinto, porque previo a las mediciones, nosotros le habíamos recomendado que tenían que tomar algunas medidas de correcciones, como por ejemplo, sellar los encuentros entre la perfilería y el cielo raso, o sea, en vez de dejar la ranura, que esté sellado con algo, y ese sellado ya había generado una mejora bastante importante, porque claro, si mi vidrio me aísla 36 decibeles y yo le dejo agujeros por todos lados, más los flancos que tengo por arriba, por el costado, y sí, nunca voy a llegar a esos 36 decibeles, voy a estar lejos de esos 36 decibeles que me da el vidrio. Así todo, el vidrio ya no era la mejor elección para ese aislamiento, porque por más que ponga un vidrio perfecto, sellado y no tenga flancos, nunca voy a llegar a los 45 decibeles. ¿Bien? Entonces, bueno, además de esas cuestiones, tenemos todas estas cuestiones.
por ejemplo, el vidrio que nosotros vemos en la figura, que podemos ver en la foto, llegaba hasta el cielo raso, pero por encima del cielo raso existe un pleno, que es esto que se puede ver acá. Y ese pleno actúa como un camino secundario. Entonces, si mi cielo raso, o el cielo raso que tengo en una sala y el cielo raso que tengo en la otra sala, no es un cielo raso que me provee aislamiento, el sonido va a estar pasando por pleno. Y de alguna forma me va a estar todavía empeorando más la situación de aislamiento. Si le sumamos la falta de sellado, si le sumamos el sistema del aire acondicionado, los conductos de aire acondicionado, también son una vía de transmisión fácil, digamos. Es muy común también que yo puedo tener un buen sistema de aislamiento, pero si no tengo un buen diseño de sistema de aire acondicionado, desde el punto de vista acústico hablando, la transmisión también se produce por el conducto, entonces pierdo privacidad. Todas estas cositas sumadas hacían que realmente todo este espacio, lindo, hermoso, diseñado, muy cómodo para trabajar, no me estaba dando las prestaciones que se necesitaban desde el punto de vista acústico. Entonces, ¿cómo se llegó a esta situación? Arquitectura moderna, perfecto, la aceptamos, está bueno, estéticamente es muy lindo, la verdad que trabajar en ese lugar, por su estética, es agradable, o sea, es un lindo lugar para estar trabajando. Se priorizó mucho la sensación del espacio utilizando particiones vidriadas, pero no se utilizó el vidrio adecuado. O sea, no quiere decir que yo no puedo usar vidrio. Puedo usar vidrio, pero tendría que haber elegido el vidrio adecuado. No se generó ningún tipo de barrera en el pleno, y había una falta general de calidad en las terminaciones. Falta de burletes en las puertas, falta de sellado en los encuentros, de aberturas con estructura, de abertura con cielo raso, y todo eso debilitaba. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, lamentablemente, para llegar al resultado óptimo, no era una buena noticia la que le teníamos que dar al cliente, porque implicaba que tenían que agregar un segundo vidrio, entonces eso significaba que tienen que armar otra estructura, digamos, otra perfilería de aluminio que aloje un segundo vidrio para generar un doble vidriado con una cámara de aire en el medio, para llegar a un nivel elevado de aislamiento. Instalar una especie de barrera que permita bloquear este flanco secundario que teníamos por acá arriba, o sea que por encima del cielo raso, desmontar parte de ese cielo raso para poder ejecutar una barrera, que a lo mejor tendría que haber sido ejecutada antes, y rediseñar el sistema de conductos de aire, o instalar silenciadores entre difusores de aire, para que el sonido que pasaba de un lado a otro se vea atenuado. ¿Bien? Pregunta, si el sistema de aire acondicionado está soplando permanentemente al interior, ¿también genera conexión? Sí, también. Lo que puede ayudar el aire acondicionado a veces es a lo que mencioné al principio, al enmascaramiento. Si es un aire acondicionado que no está bien dimensionado y que por ahí la velocidad de aire es elevada, ese pasaje de aire por la rejilla genera un ruido, y ese ruido puede funcionar como enmascarador. Lo que pasa es que también se vuelve insoportable, o sea, alguien que está trabajando con el ruido del aire acondicionado, acá tampoco está bueno, digamos. A ver, logro privacidad, pero esta persona no trabaja muy cómoda, que digamos, ¿está? Pero no, sí, el aire, no importa si... o sea, no importa que esté encendido o apagado, la transmisión se va a realizar. Vienen unos sistemas, o sea, esa es otra opción que se le planteó, que es instalar un sistema de enmascaramiento electroacústico. Es un sistema que consta de un sistema electroacústico, un altavoz, que se instala oculto acá arriba en el pleno, o sea, por encima del cielo raso para que no se vea, y es un sistema que emite una especie de ruido rosa. El ruido rosa es un ruido que contiene, digamos, cubre todo el espectro de frecuencia, nada más que tiene una cierta, digamos, ecualización que hace que haya más contenido de baja frecuencia que de alta frecuencia, que a su vez ese ruido se ecualiza, y lo que genera justamente es este efecto de fondo, que me ayuda a enmascarar y a
permitir incrementar la privacidad. De nuevo, un sistema que es muy eficiente, pero también, si no está bien instalado, si no es un sistema acorde, genera molestia. O sea, tampoco está bueno que yo esté en una oficina trabajando y así como no quiero escuchar el aire acondicionado, tampoco quiero escuchar un sistema de enmascaramiento. Otra opción que se le planteó fue usar música. Si uno pone altavoces y emite música, la música también puede funcionar como un, digamos, enmascarador. Pero lo que pasa es que la música, al ser variable, un tema puede sonar un poquito más fuerte, uno más lento, uno puede tener más letra y otro más percusión, y bueno, hay una irregularidad que no me asegura que la privacidad siempre sea estable, pero podría ser algo que ayuda. Bueno, al final se terminó decidiendo por mejorar lo que estaba, digamos, tratar de instalar estas barreras, tratar de acceder al cielo raso, instalar estas barreras, sellar bien los vidrios, no se van a cambiar los vidrios, sellar bien todas las juntas, cambiar burletes, y bueno, llegar hasta donde se llegue. O sea, no se pudo llegar a una solución óptima, pero bueno, se conformaron, digamos, con mejorar esas situaciones. Así como medimos aislamiento acústico, también medimos tiempo de reverberación en las diferentes salas. El tiempo de reverberación, si bien no daba tan fuera, digamos, de lo recomendado, ahí pueden ver las mediciones de tiempo de reverberación y el tiempo de reverberación recomendado, estaba un poco elevado todavía. Entonces me encontraba con oficinas, como por ejemplo esta 14 y 16, donde, claro, era una oficina de 2x2, con un cielo raso de más o menos 3,5 metros de altura, todo vidriado, cero absorción acústica. ¿Se imaginan que entrar ahí y pretender tener una conversación entre dos personas se complicaba un poco, se generaba la molestia? Entonces, claro, bueno, se evaluó. ¿Qué pasó? Claro, tenían algo, ¿está? Había algo acústico instalado, había algo, un cielo raso que mínimamente pretendía tener absorción, pero la absorción acústica de este cielo raso para la aplicación que se estaba buscando era baja. Este cielo raso tenía una absorción acústica de 0,5. Esto es un alfa medio, es un alfa que promedia las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz. También es un parámetro acústico más comercial, como para tener una idea de que algo absorbe más o menos, pero no me da mucha especificación. Pero bueno, por ejemplo, es más, este fabricante, fui a la página de web, busqué información sobre el cielo raso y el único valor que me da es este. O sea que el fabricante no me está dando tampoco mucha información de qué hace su producto. O sea que también tiene una falencia ese producto. Pero ¿qué pasa? Para este tipo de aplicaciones, donde realmente la cosa estaba complicada por tener tantos materiales duros, no fue la mejor selección del material del cielo raso acústico. A lo mejor acá hubiese sido mejor instalar otro cielo raso con mayor coeficiente de absorción sonora. Entonces, como opciones, se le ofrecieron dos soluciones. Una, reemplazar ese cielo raso suspendido. Por suerte, generalmente la estructura metálica que soporta estos plafones es bastante estándar. Entonces yo puedo sacar esta placa, comprar otra de otra marca con las características acústicas que necesito y reemplazarla sin tener que cambiar toda la estructura. Pero bueno, también es un dinero, es una inversión, porque esta gente tenía todo instalado esto, ¿está? Y la otra opción que se les ofreció fue la de incorporar elementos que provean absorción acústica, como este tipo de baffles que podemos ver acá colgados, este tipo de divisorios que se encuentran entre puestos de trabajos, este tipo de paneles, que esto le permitía no tocar lo que ya tenían y agregar algo más. Obviamente que también esto fue una discusión, porque claro, esta gente había diseñado todo el espacio vidriado para que uno pueda ver de extremo a extremo de la oficina el exterior sin nada, y yo le estaba proponiendo que pongan paneles en el medio que de alguna forma me están bloqueando la visión. No es un bloqueo completo, pero es un bloqueo. Y a veces puede generar algunos conflictos en el diseñador. ¿Está? Entonces, bueno, la solución en este caso optaron por
incorporar este tipo de elementos. Ahora, volvemos a lo mismo de antes. Este tipo de elementos no existe comercialmente en nuestro país. Entonces, tienen que recurrir a elaborarlos. Agarrar, de nuevo, nosotros le pasamos un diseño, mira, este elemento tiene que ser así, con esta característica, con este material, listo. Y después de ahí hay que salir a construirlos, conseguir la mano de obra especializada que lo construya y después el que lo instale. ¿Bien? Bueno, todavía no se ejecutó todo esto, así que no sabemos cómo quedó. Esto es nuevo, así que todavía no tenemos el producto final para ver qué pasó. Yo lo que veo es que en general están utilizando todos planos que terminan siendo paralelo a lo que ya estaba, y no buscar ángulos, inclinaciones con distintos grados como trapezoidal o triangulares en los paneles, como para que se generen, digamos, las reflexiones no sean paralelas, sean oblicuas y no se termine transformando en una comunicación clara. Está bien, pero porque lo que yo quiero acá es que no quiero reflexiones. Entonces, si yo quisiese reflexiones, o sea, yo quisiese ayudar a que esas reflexiones se propaguen, sí utilizo paneles que me provean un cierto grado de reflexión y que tengan un cierto ángulo para dirigir esa reflexión a donde yo quiero. En este caso lo que buscamos es incrementar la cantidad de materiales fonoabsorbentes para atenuar esas reflexiones. Que ni siquiera, a ver, cuando hablamos de reflexiones, tenemos que separar en dos tipos de reflexiones. Las reflexiones tempranas y las reflexiones tardías. Las reflexiones tempranas son las que llegan en los primeros milisegundos, podemos hablar de 20 milisegundos, y las reflexiones tardías son las que llegan después de esos 20 milisegundos. Generalmente, nosotros cuando hablamos de tiempo de reverberación, nos estamos dedicando o estamos atacando lo que son las reflexiones tardías, y que ya son estas reflexiones que ya son tantas y que reflejaron, o sea, es tanta la cantidad y tanta la superficie que se reflejaron, es que ya se consideran difusas. O sea, ya no puedo diferenciar una reflexión, sino que están todas tan mezcladas, tan difusas, que es una especie de campo sonoro reverberante. No es una reflexión. Ahora, por ejemplo, la situación que vos planteás, imagínate una situación donde, vamos a ver esta imagen de acá. Tengo esta persona trabajando acá y tengo esta persona trabajando acá. Si en ese caso yo quiero minimizar la comunicación que existe o la interferencia que existe entre estos dos empleados, obviamente una función ya es la de colocar una barrera que me está bloqueando el camino directo. La segunda función sería decir, bueno, perfecto, instalo en la cabeza, digamos, o en el centro o encima de la mesa de trabajo, un material fonoabsorbente que me corte con esa reflexión. Y ahí sí, me convendría que ese panel esté en posición horizontal, para que justamente bloquee esa primera reflexión que refleja en el techo y alcanza al oyente. ¿Está? Esa es otra situación, que también a veces se estudia y se analiza. En este caso, no era la situación. Acá la situación era que, al haber un elevado tiempo de reverberación en la oficina, en la sala de planta abierta, se generaba un nivel de ruido de fondo elevado. Ese nivel de ruido de fondo elevado hacía que, por ejemplo, si yo tenía que hablar con vos, tenía que hablar a un nivel más elevado. Lo que pasa en los bares, prácticamente. Cuando uno va a un bar que no tiene un acondicionamiento acústico, ¿qué pasa? El nivel de ruido de fondo es elevado. Perfecto, si yo quiero tener una conversación con la persona que está hablando enfrente mío, yo tengo que elevar el nivel de la voz para que vos me escuches. Y si yo elevo el nivel de la voz, ese nivel de ruido de fondo se sigue elevando más. Cuando hay un acondicionamiento acústico, ese nivel de ruido de fondo baja, yo no tengo que elevar el nivel de voz para que vos me entiendas, y de alguna forma hay una realimentación, podría ser una realimentación negativa, que ayuda a que el sistema se estabilice a más bajo
a más bajo nivel y bueno, y haya mejor comunicación oral. En este caso, la solución era incorporar más elementos para absorber más, no controlar alguna reflexión o algo específico de ese tipo. En el caso de transmisión directa no hablaba, yo me refería a que los paneles de absorción acústica que he estado viendo en tu presentación son todos planos. No, ninguno hace como un maple de huevo, digamos, No. que tienen muchísima mejor absorción acústica. Claro, porque aumenta la superficie efectiva. Cuando vos hablas de la cuña que tiene el panel de poliuretano, de espuma de poliuretano, obviamente aumenta y permite que la superficie efectiva sea mayor y permite que ese elemento sea más eficiente. Evidentemente usar ese tipo de materiales me iba a dar mejor prestación, pero no van con la estética del lugar. ¿Está? Entonces, generalmente se buscan superficies más planas o más lisas para que sean más confortables. ¿En qué va a radicar? Y que bueno, que como la superficie efectiva es menor, tengo que agregar más elementos, pero voy a llegar al mismo resultado. Nada más que tengo que agregar más elementos. A lo mejor con menos metros cuadrados de elemento, llego a la solución más fácil. Bueno, y ya que los nombraron, me preparé acá una especie de diapositiva para hablar de los mitos de la acústica. ¿Está? Cosas que vemos y que escuchamos y que a la gente le gusta opinar y que a veces, o la mayoría de las veces, no son tan correctas estas cuestiones. Entonces, claro, bueno, puse los famosos maple de huevo que recién lo mencionaron, que muchas veces se confunden, porque a veces, como claro, tienen esa forma de cuñita, se confunden con los paneles fonoabsorbentes que tienen cuñas, pero claro, el maple de huevo tiene alguna cierta absorción acústica. Lo que pasa que no es una absorción acústica que uno pueda considerar como eficiente. ¿Está? Aparte tampoco es muy higiénico un maple de huevo andar pegándolo en la pared, digamos. ¿Está? Aunque no lo crean, hay ensayos de absorción acústica de maple de huevo. Conozco ensayos que he visto, no acá, sino en otros países, y están las curvas, pero bueno, no es un material muy fonoabsorbente. Después otro mito es el de pegar material fonoabsorbente debajo de la mesa. Eso, me imagino que han ido alguna vez a un restaurante y se han encontrado que debajo de la mesa tocan como una goma espuma acolchadita, y ustedes dicen, ¿qué hace un colchón abajo de la mesa? Bueno, se ve que evidentemente alguna vez a alguien se le ocurrió poner paneles acústicos debajo de la mesa y todos dijeron, pongamos material acústico debajo de la mesa. No es una solución efectiva, es más, es una solución poco efectiva porque es poco eficiente desde el punto de vista costo-beneficio. No es el lugar más recomendado para absorber, porque es un lugar poco expuesto a las reflexiones, está generalmente tapado por un mantel, no es un lugar donde accedan, digamos, las reflexiones fácilmente, y no da un resultado muy esperado. No digo que no funcione, pero no funciona como debería funcionar. Prefiero ponerlo en otro lado y me va a rendir más mi inversión. Poliestireno expandido, telgopor. También hemos escuchado, o muchas veces, han visto que gente sugiere o recomienda usar telgopor para tratar acústicamente algo. El telgopor no es un elemento acústico que pueda servir ni como fonoabsorbente ni como aislante. Como aislante, la densidad del telgopor, o sea, tendría que tener un telgopor de a lo mejor de 5 metros de ancho para que tenga un peso que realmente me pueda generar un aislamiento. No, el telgopor es un material liviano, o sea que la densidad es muy baja, no me va a aportar un aislamiento importante. Desde el punto de vista del acondicionamiento tampoco, porque para que un material sea fonoabsorbente, tiene que permitir que sus fibras, sus celdas, permitan el paso del aire para que esas vibraciones de esas moléculas se disipen por fricción, se disipen en calor y se produzca una absorción sonora. Si uno agarra un pedazo de telgopor y lo sopla, es muy probable que el aire no pase del otro lado. O sea que evidentemente el telgopor como absorbente acústico tampoco es suficiente. O sea que el telgopor lo vamos a dejar para la conservadora
que usamos cuando vamos a la isla y llevamos las cervezas. ¿Bien? ¿Qué más? Pinturas aislantes. De nuevo, pinturas aislantes. Con todo lo que vimos hoy, ¿a alguno se le ocurre que pueda haber una pintura que me mejore el aislamiento? ¿Qué necesito para mejorar el aislamiento? Masa. ¿Cuánto tiene que pesar la pintura para que realmente me genere un aislamiento considerable? Listo, olvídense. Barreras acústicas de vegetación. Si bien hay una norma ISO que tiene cuantificado la absorción que genera una barrera acústica, pero lo hace para cuando son, digamos, barreras vegetales, pero que se propagan por una distancia, digamos, muy larga, o sea, un bosque, no una barrera, no una fila de árboles, sino un bosque, y esa absorción es muy baja. Yo creo que el efecto de las barreras acústicas de vegetación, más que acústicas, son visuales, y como son visuales, me bloquean que yo pueda ver mi fuente de ruido, y si me la bloquean y yo no la veo, psicológicamente parece que no molesta tanto. Entonces, generalmente una barrera acústica, de vegetación tiene un efecto más visual que acústico. ¿Tá? También hay cuestiones que muchas veces también escucho que mencionan, no, poner una barrera de árboles para que frene el sonido, y bueno, no, olvídense de eso. Bueno, así llegamos al final. Esta es la bibliografía de donde traje información. Bueno, gracias por su atención. Preguntas, había quedado, bueno, la pregunta que me hizo, no me acuerdo quién era, lo del cielo raso, lo del Span Acoustic. ¿Quién era? Alberto. Bueno, el Span Acoustic, ese que vos mencionás, es un cielo raso que es de lana de vidrio. Claro, tiene lana de vidrio arriba, y si no es como una lana de vidrio, se corta con la trincheta, todo, ¿viste? Porque yo puse luces y tenía que a veces amoldarlo. Y para un auditorio, ¿viste? Pero no sé si me decían, Bueno, ¿es acústico, es para que rebote el sonido o es para absorber? Y ahí bueno, porque en la ahí queja me depende decían, de la aplicación. ¿Qué va a pasar en ese auditorio? ¿Qué aplicación va a tener ese auditorio? ¿Va a tener Y música no unos amplificada micrófonos o va a y, tener altavoces? claro, altavoces. Bien. Entonces, si ese auditorio va a tener altavoces, el objetivo es que el público escuche el sonido que sale de los altavoces. ¿Está? Entonces, mi objetivo va a ser que ese auditorio tenga un tiempo de reverberación bajo, controlado y bajo. Entonces voy a necesitar absorción acústica. Para esa aplicación, por más que vos tengas la sala llena, la absorción acústica que te dé el público no va a alcanzar. ¿Está? Entonces, obviamente, a ver, hay que ver el volumen, a qué altura está el cielo raso, de qué son las otras superficies que tenés expuestas y todo eso. Pero es muy probable que sí tengas que recurrir a alguna solución que acompañe a absorber el sonido, y ese material que vos estás mencionando es un elemento que tiene un índice o un coeficiente de absorción sonora bastante elevado. O sea que yo te recomendaría que sí, que lo instales. Ajá. No, porque viste, no sé si vienen distintas, el que pusieron de Sí. unos 2 20 centímetros más o menos milímetros. de grosor. Pero si sería conveniente un más grueso, viste, para más Mira, si vos lo absorción, instalás digamos. con 20 milímetros de espesor y detrás de esos 20 milímetros de espesor dejás una especie de pleno o de cámara de aire del orden Sí. de 30, 40 centímetros, está bien. Sí, más o menos la altura del techo, la chapa, digamos, arriba. Si lo pegás a la chapa, baja su rendimiento. No está separado, aparte arriba tiene lana de vidrio y después recién está la chapa, pero Lo que arriba está la sí, lana de vidrio, ¿viste? La lana que claro, lo que sostiene sí ten en el cuenta arte de que la eso, chapa, que abajo está el pan acústico. sí. Ten en cuenta que eso solamente te va a proveer acondicionamiento acústico, pero no te va a proveer aislamiento acústico. Ajá. El ruido de la lluvia lo vas a seguir escuchando. Sí, porque se escucha. Eso sí que no, Bien. no lo. Sí, es cierto. Pablo, en el Sí. chat están pidiendo si podés pasar a la diapositiva donde aparece la bibliografía. Ahí está. No, Ahí vos sabés que está. no veo el chat. No lo veo, así que. A ver, acá está. Bien.
Y hay algunas preguntitas en el chat también. Sí, ahí estaba. Uy, no vi nada del chat, la verdad que no lo tenía ni abierto. Bueno, a ver, vamos a ver algunas de las preguntas. El cual Bien, esos elementos que son en paneles, ¿los calculás? ¿Qué material usás? Juanfe Rossi pregunta, ¿esos elementos fonoabsorbentes, paneles, los calculás? ¿Qué materiales usás? Imagino que hablabas de esos de colores que estaban suspendidos, que Sí, sí, tenían correcto, colores. Pablo. Sí, a eso Claro. hacía referencia. Principalmente usamos paneles de lana de vidrio. La lana de vidrio es nuestro fiel amigo en la acústica, porque es un material relativamente económico, es prácticamente eterno, es ignífugo y tiene muy buenas prestaciones acústicas. El único problema de la lana de vidrio es que no la podemos dejar expuesta. Sí o sí, tiene que tener algo que evite que las fibras vuelen o se desprendan y eso llegue a nuestra vía respiratoria. No nos vamos a morir, digamos, por eso, digamos, ¿está? Pero genera una molestia que no es interesante. ¿Está? Y aparte la lana de vidrio a la vista tampoco es linda, digamos, como que uno tiene que acompañar el diseño con algo. Entonces, siempre esa lana de vidrios la tratamos de revestir principalmente con telas que permitan o que sean permeables al paso del aire, que no me frenen. Entonces tienes una tela con una trama abierta, una tela que no sea muy gruesa, no una tela de tapicería muy gruesa, sino una tela que permita que el aire pase y llegue a la lana de vidrio. ¿Bien? Una arpillera andaría bien. Una arpillera es ideal la arpillera. Y lo que pasa es que tampoco es linda, digamos, hay lugares que está buena y hay lugares que la arpillera no va. Tienen que ser telas muy livianas y que, bueno, que pasa que también después la tela, cuando la querés tensar, cuando haces todo eso, a veces la tela no es apta y se te deforma, te hace una cosita, ¿viste? Es un tema. Sí, le tenés que hacer un marco siempre. Para Sí, poder... siempre se hace un bastidor, sí, un bastidor, exactamente. Para poder tensarla y poder clavarla. El hecho de tener un cielo raso abierto, ¿no conviene también agregarle una ventilación hacia el exterior para que la onda de presión se dirija hacia el exterior y no se dirija hacia abajo, hacia el mismo cielo raso? Disculpame, de nuevo el principio de la pregunta, no entendí. Bueno, la transmisión vendría a ser que una onda de presión generada por un techo incide a su vez sobre un cielo raso que también se mueve al compás de esa onda de presión. Si yo a ese espacio le genero aberturas de descompresión, digamos, imagínate un silenciador de un arma. Un silenciador de un arma, ¿cómo funciona? Sale la bala en el momento que termina de salir el plomo del cañón, la onda expansiva, esa presión que tiene adentro del cañón y que está impulsando el plomo, genera el estallido que vos escuchás. Entonces lo que hace es tiene orificios paralelos y contrarios con un elemento amortiguante que se usa lana de vidrio, lana de acero. Sí. Y, viruta, digamos, como una viruta. No, pero es la otra finita, que es virulana. Virulana. Sí. Exactamente. Entonces, generás hacia los costados y en posición opuesta el sonido, entonces quedan en contrafase y a su vez la virulana absorbe ¿cómo es? O le hace de freno a esa onda. Entonces, generar en un cielo raso también aberturas laterales para que esa onda de presión se disipe hacia afuera y no genere la presión sobre el cielo raso. Mira, desconozco realmente qué pasa con los silenciadores de armas. No, la verdad que no lo tengo. Pero me imagino parece que Juanfe conoce. Dale, habla, Juanfe. No, perdón, no, lo que iba a hacer referencia, sí he visto cámaras entre ventanales grandes, amortiguadores de aire, para que justamente no
permitan la transmisión. De hecho, yo trabajo en un lugar, no voy a decir dónde, que estamos recontra complicados con todos estos temas y es la pelea eterna con los arquitectos, así que no, me fijé en la lista de los participantes a ver si había alguno, porque casi me echan cada vez que les hago un planteo de que hacen cosas que son muy bonitas a la vista. Normal que está en el colegio de ingenieros vos. Y sí, 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 no, pero esto en serio, fuera de broma, casi me echan del trabajo un día porque caí con el salón, un salón espectacular, estéticamente logrado, pero con cero, los tiempos de reverberancia estaban en el orden del 1 para arriba, previsto para una audiencia de 200 personas sentadas con sillas de plástico, que, bueno, para que ustedes se imaginen, cuando había 10 personas en una charla, el salón parecía la catedral de, no sé, cualquier catedral, le quedaba mucho más inteligible que el salón, que era un salón de conferencias y de capacitación. Y acá, en una de las soluciones que se le propuse, yo después cuando llegó, ya estaba armado el salón, me llamaron, me dice, bueno, venga, Rossi, encárguese del sonido. Le digo, esto no tiene solución. Y casi me prenden fuego, de hecho me llamó un superior, le digo, mire, yo si quiere le miento y si no le digo la verdad, le digo, esto no va a andar. Pero bueno, se armó un revuelo y contrataron una consultora externa y bueno, les dijo no, que no tenía solución. De hecho, los proveedores de sonido, ninguno después se quería presentar porque era insalvable desde el punto de vista tecnológico, o sea, para que usen un micrófono y se escuche y el sonido llegue bien con la suficiente presión a todos los participantes, porque el diseño desde el vamos estaba pensado, mejor dicho, no habían tenido en consideración nada, ni para qué se iba a usar el salón, ni nada. Entonces nos encontramos con un salón de capacitación, un salón, diríamos, de conferencia, piso porcelanato, y todas las superficies laterales en su amplio, o sea, las mayores superficies todas vidrio. Una reflexión impresionante. Y con el agravante, diríamos, de que la varianza en cuanto a la carga, o sea, había de 10 personas a 200. Cuando había 200 personas no se escuchaba nada. Y cuando había 10, los rebotes, las reflexiones eran tan pronunciadas que realmente era complejo. Bueno, en una parte teníamos problema con una calle porque lo hicieron al lado de una calle y se pusieron ventanas con amortiguadores de aire como para que la ventana exterior no transmita hacia el interior la vibración y con eso se producía una amplificación del ruido que venía afuera. Aparte digamos, del acondicionamiento acústico interno de la sala, teníamos el problema de que además la calle se metía cualquier camión, una baja frecuencia, también diríamos el tema de las estructuras. Esto era todo steel frame, les aviso que el steel frame propaga la baja frecuencia y hace los salones muy ruidosos. Bueno, una de las soluciones, tengo para contar muchísimo de este salón, pero una de las soluciones fue esa, meter doble ventana, cámara de aire con suspensión, como para evitar, diríamos, que el ruido que venía de afuera de la calle, sobre todo los camiones, el camión, lo amortiguara un poco. Pero la verdad que, Pablo, interesantísimo todo lo que dijiste. Sí, conozco de armas, pero por otro tema. Pero está bien lo que comentaste, Félix, está bien. Igual yo creo que el silenciador, a ver, no sé si el silenciador de un arma funciona igual que un silenciador de, por ejemplo, de, no sé, un escape de un auto. No sé si es lo mismo, El ¿no? escape de un auto tiene sentido con la frecuencia del número de revoluciones, el volumen y la cantidad de revoluciones que dan, porque la onda de presión es 2 por la cantidad de revoluciones, si es 4 cilindros, ¿no es cierto? Es 2 por la cantidad de revoluciones que genera el auto. Lo que busca el silenciador del escape del auto es una especie de resonador. ¿Tá? Es un resonador que se calcula para que la frecuencia de resonancia coincida con esta frecuencia, digamos, de sí, tienen 2, el resonador y el silenciador en general. Claro. Entonces yo creo que ahí el ejemplo que vos dijiste del silenciador de las armas viene por ahí, de tener un cilindro con agujeros, que esos agujeros
y esa cámara de aire está sintonizada a lo mejor para una frecuencia. No sé, digo, no conozco. Ya te digo, En no realidad conozco. es un pulso, no es una frecuencia. O sea, la onda de presión es un pulso. No es Bueno, un pulso es un elemento que tiene todas las frecuencias. por supuesto, un poliarmónico, Claro, evidentemente. Pero hay que tratarlo como un pulso. O sea, si vos haces el bode y analizás todo el análisis, lo tenés que tratar como un pulso. Bueno, en acústica nosotros trabajamos con resonadores cuando queremos tratar alguna frecuencia en especial. A veces se dan maquinarias, que maquinarias excitan una frecuencia en especial, entonces uno necesita diseñar un dispositivo específico para esa frecuencia. ¿Está? En acústica arquitectónica también, por ejemplo, yo mencioné que los materiales no todos trabajan en todas las frecuencias, entonces si yo voy al extremo de una sala donde tengo que acondicionar y tengo que encargarme de absorber tanto los graves como los medios como los agudos, a lo mejor, ¿cómo voy a llegar a ese objetivo? Bueno, voy a usar un material que trabaje sobre los agudos, un material que trabaje sobre los medios y un material que trabaje sobre los graves. Para trabajar sobre los graves, generalmente se utilizan resonadores. Y esos resonadores se calculan para que resuenen a baja frecuencia, para que absorban, o sea, si bien son resonadores, van a resonar, van a ser excitados por esa frecuencia, pero van a absorber. Entonces, por ejemplo, si yo necesito absorber una baja frecuencia, voy a construir lo que se denomina una trampa de graves, que se le llama, digamos, en el ámbito, en la jerga, que es un resonador calculado para baja frecuencia. Y ese resonador puede ser un resonador de tipo Helmholtz, que es un resonador de los clásicos más conocidos, o puede ser un resonador diafragmático, que es una membrana que por su densidad, por su espesor y por el volumen que contiene una caja donde va instalado, va a resonar una frecuencia deseada. Y así Sí, también por el tamaño geométrico de la membrana, porque ahí te van a dar sí, bueno, sí. Exactamente, la la cantidad frecuencia de de metros resonancia. cuadrados me va a dar cuánta necesidad, cuántos dispositivos tengo que construir. Ahí había una pregunta que hablaba sobre el steel framing. Un poco ahí Juanfe la contestó. El steel framing tiene una cuestión de que, bueno, que es una solución constructiva que es a base de materiales livianos. ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan que yo mencioné que la pérdida de transmisión está muy relacionada con la frecuencia? ¿Qué quiere decir? Que para tener una pérdida de transmisión elevada a baja frecuencia, yo necesito tener algo que tenga una masa elevada. Entonces, si voy a un sistema de construcción liviano, en algún modo va a ser un sistema de construcción que no va a tener un beneficio en bajas frecuencias. Ahora, en medias y altas frecuencias es un sistema fantástico. ¿Está? Lo que pasa es que generalmente, para lo que es, digamos, un diseño, no pensemos en un diseño específico, como le dije, un estudio de grabación, un estudio de radio donde realmente uno quiere un aislamiento elevado, pero si lo pensamos para un elemento más de la vida común, cotidiana, ¿qué pasa? Nuestro sistema auditivo no escucha todas las frecuencias por igual. ¿Está? Nuestro sistema auditivo es más sensible al rango de medias frecuencias que al rango de bajas frecuencias. Es decir, nosotros percibimos menos las bajas frecuencias que las altas. Entonces, de alguna forma, eso indirectamente ayuda también a que las bajas frecuencias nosotros las percibamos menos y nos molesten un poco menos. Pero eso depende también del nivel sonoro que tenga esa frecuencia. Y de la edad del fulano que lo está escuchando, porque yo, por ejemplo, a los 4000 que no te doy cuenta. Bueno, eso también influye, pero bueno, uno piensa en que el que va a estar al lado va... No saben la cantidad de casos que tengo de que gente que a lo mejor ha tenido no sé, una sala de ensayo por años y nunca ha tenido problemas de vecino, y un día se muda el vecino y empieza a tener problemas, y a lo mejor el vecino que estaba, claro, era a lo mejor una persona que no le molestaban los ruidos, o que realmente o no escuchaba, y de golpe el que se muda se escucha y bueno, y empieza a quejarse de los problemas. Así que eso también es muy común que sucedan esas cuestiones. Bien, no sé qué más. ¿Cómo podría mejorarse? Preguntan de nuevo, ¿cómo podría mejorarse el tema de las bajas frecuencias en una vivienda steel framing? Si es que hay solución. La forma sería agregando más capas de material, o sea que a lo mejor, a ver, steel framing, no sé si hay una sola forma
Por ejemplo, a lo mejor en lugar de usar telgopor, no usaría telgopor, usaría lana de vidrio en su cámara de aire. La cámara de aire, al tener lana de vidrio, va a proveer una mejora, va a mejorar el aislamiento acústico que un telgopor puesto dentro de esa cámara de aire. O sea, entiendo que el steel framing es una estructura con placas exteriores y placas interiores. Las placas exteriores con su funcionalidad, digamos, de aislamiento al agua, hidrófuga, al viento, lo que sea, y la interior por una cuestión de terminación. Si yo juego con agregar capas, a lo mejor decir, bueno, en el revestimiento interior, en vez de poner revestir con una placa de yeso, utilizo 2 placas de yeso, estoy incrementando la masa y estoy beneficiando a que mejore un poquito más el aislamiento en baja frecuencia. Si dejo una cámara de aire más grande, también ayudo a que la baja frecuencia se vea, digamos, más atenuada. ¿Está? Así que hay formas. Lo que pasa es que una cámara de aire más grande implica que tu pared va a tener que ser más gruesa. Si empiezo a agregar más capas, implica que ya el steel framing deja de ser a lo mejor barato y empieza a ser más caro. A ver, se empieza a complicar. Entonces, tiene sus complicaciones. Ahora, hay una cuestión que también es real y que me sucede todo el tiempo, que a mí me pasa muchas veces que existen estas cuestiones de usar metodologías nuevas o técnicas de construcción nuevas y no las uso por la falta de capacitación que hay en la mano de obra. Entonces, si yo te voy a hacer un diseño acústico de aislamiento, un estudio de grabación, a lo mejor en una ciudad chica donde no hay una variedad de empresas constructoras capaces de instalar algo, prefiero que la pared la hagan de 30 de ladrillo, que cualquier albañil sabe hacer una pared de 30 de ladrillo y la sabe revocar y va a funcionar. ¿Está? Entonces, a veces mi diseño se condiciona al ámbito a donde voy a ejecutar eso. ¿Está? Porque si a lo mejor le digo, no, mirá, sí, hace un tabique de Durlock con doble placa, con este taquito de goma para desvincular la estructura con lana de vidrio, pero si está mal instalado, eso no sirve. En cambio, de la otra forma, yo sé que voy a una solución estándar que todo el mundo, digamos, la mayoría de los constructores sabe ejecutar y me quedo más tranquilo de que va a funcionar mejor. Bien, bueno, creo que preguntas no quedó ninguna, puede ser, si alguien quedó colgado. No, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, ahí apareció Sí. una, justo. Sí, acá arriba yo tengo un cielo raso acústico. ¿Ven? Ese cielo raso, obviamente en una oficina de un acústico no puede haber más que un cielo raso acústico. Esto es una placa de yeso perforada. Es una placa de yeso que tiene agujeritos y atrás de esos agujeritos tengo lana de vidrio. Entonces, las perforaciones permiten que el sonido atraviese la placa de yeso y llegue hasta la lana de vidrio para funcionar como absorbente. ¿Bien? Ese material relativamente tiene buena absorción y es de los más estéticos que puede haber como para instalar, no sé, en un hotel de 5 estrellas, en un auditorio, una sala de conferencias, digamos, de alta gama. ¿Por qué alta gama? Porque es muy caro. Esta cuesta, a ver, si una placa de yeso, no sé, debe estar 600 pesos, una placa de yeso, más o menos. Debe estar por ahí. Si una placa de yeso cuesta eso, esto cuesta 7.000 pesos la placa. Entonces realmente se hace, yo todavía lo estoy pagando en cuotas. ¿Está? Así que... Agarró una placa de yeso común, ponerle una malla de fibra de vidrio que vienen, le poner un poco de pegamento arriba y la el taladro y la perforar toda. Claro. Bueno, pero este es más lindo. Este queda más lindo. Bueno, gente. Bueno, Pablo, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Gracias, el resto son comentarios todos positivos en relación a la exposición. Muchas gracias por esta exposición. Preguntaron también si se está grabando. Sí, se está grabando. Lo vamos a colgar luego en el canal de YouTube del colegio.
Así que el que esté interesado lo puede volver a mirar. Muchas gracias a todos Bien. los que se conectaron y buenas noches. Bueno, gracias por su atención. Chau, chau. Gracias, excelente. Excelente Chau, presentación, Pablo. La verdad que, gracias, Liliana. Gracias. bueno, un abrazo. Nos vemos Abrazo. pronto. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.